Muy buenos días, Dios me los bendiga. Me encanta mucho poderlos saludar a través de este medio. Una vez más, espero en breve poder estar visitándolos a cada uno de ustedes. Tengo el deseo de empezar a visitar a toda la iglesia, a ver cómo están. Así es que vayan abriendo un lugarcito por allá para que me reciban. Quiero hacer una oración para comenzar esta oportunidad que Dios nos está dando. Padre, te doy gracias primeramente, Señor, porque sabemos que Jesús está a las puertas. Y yo clamo y ruego, Padre, para que en tu misericordia, en tu gracia y en tu favor, Señor, nos permitas asumir estas responsabilidades a través de tu palabra, Señor, y nosotros ser de testimonio para otros. Que podamos cada día en nuestras vidas poder determinarnos a hacer las cosas que son de tu agrado. Padre, gracias te doy, Señor, y te pido, Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos a que por medio de la meditación de la palabra y de este mensaje, cada uno de nosotros podamos permitir que esas palabras se queden sembradas en nuestros corazones y que cada día en nuestras vidas podamos dar el fruto al cual tú nos has llamado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias una vez más y te invitamos para que estés aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y como había dicho, quiero hablar acerca de en busca de la voluntad de Dios. Es algo que cada uno de nosotros pues debemos reconocer que hay muchas cosas que son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos liberados y la voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Lo demás son añadiduras. Cualquier cosa que esté en el mundo son simplemente añadiduras. Lo que Dios está interesado es en nuestras propias vidas, en nuestro ser interior. Y quiero empezar con esta cita preciosa que dice en el libro de Hechos, capítulo 14 y verso 8 al 23, donde dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía
y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Maravilloso. Es algo impresionante. Una de las cosas preciosas que podemos ver es que había un hombre que era cojo de nacimiento, y generalmente una persona así en esos pueblos era muy conocida porque siempre se iban a hacer en las mismas partes o siempre lo iban a ver en la misma forma, cojeando, porque lo habían conocido así desde pequeño. Y una de las cosas preciosas que podemos nosotros ver aquí es que cuando Pablo lo miró, Pablo pudo discernir que él tenía fe para ser sanado. ¿Cómo puede uno mirar que una persona puede tener fe para ser sanado? Pues yo pienso que esto es una obra del Espíritu en uno, que lo conecta y le dice a uno: este hombre es el que necesita la palabra, porque a través de él muchos van a llegar. Y de hecho, una de las cosas preciosas es que él recibió esa palabra, pero podemos entender que podemos ver a través de las palabras que podemos ver contiguamente, es que a ellos los estaban persiguiendo por causa de que habían hablado la palabra en otro lugar y ahorita lo estaban haciendo acá. Y aquellos, mire, una de las cosas preciosas que nosotros podemos ver o entender o percibir. Número uno, la gente del lugar conocía al cojo. La gente del lugar conoció que había sido sanado. Y a pesar de que vieron que él había sido sanado, la persuasión de los que vinieron después para apedrear a Pablo fue más fuerte, que hicieron que apedrearan a Pablo. Y no solamente eso, sino en dónde quedó los que habían creído. Definitivamente muchos pudieron haber creído y estaban ahí mirando, de pronto expectantes, pero como Pablo estaba diciendo aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y sin embargo, en estos tiempos que estamos pasando circunstancias difíciles, para muchos son circunstancias muy difíciles, nosotros podemos, el día de hoy, necesitamos tener esa fe. Necesitamos desarrollar esa fe en nuestros corazones, porque mire, una de las cosas que Pablo les decía: es necesario que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, al Dios verdadero. Ellos pudieron entender en su manera de pensar que dioses en semejanza de hombres, o sea, ¿cómo se podían ellos imaginar los dioses? ¿Qué clase de dioses se podían imaginar que estaban diciendo dioses en semejanza de hombres? Entonces, ¿qué clase de aspecto podían tener los dioses para aquellas personas? Bueno, aquí podemos decir que uno era Júpiter y que el otro era Mercurio, el que nos están hablando. Pero una de las cosas importantes es, aquí dice la palabra, que Dios en los tiempos pasados no dejó no dejó de dar testimonio. Él envió lluvia de los cielos, Él hizo todas las cosas que habían alrededor del planeta, nos dio alegría en nuestros corazones, confortó los corazones, como lo hace en el día de hoy. Lo importante aquí es de qué tú te estás persuadiendo.
Si nosotros nos hemos apercibido de que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos, que la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos, que la voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados, hay algo que puede estar deteniendo nuestras vidas de una relación con Dios o de una manera de vivir y de pensar conforme a la palabra de Dios. Es importante nosotros saber y entender, así como ellos vinieron y quisieron hacerle sacrificios, lo cual no pudieron evitar, y ellos hicieron su sacrificio, pero al ver que ellos de pronto no lo aceptaron y se sintieron mal, entonces los otros que vinieron a persuadirlos pudieron más, que terminaron apedreando a aquel que había hecho un bien a alguien. Terminaron apedreando a una persona que estaba haciendo un bien y que el bien lo podían estar viendo, pero no querían, no sé cómo ocurrió esto, pero no recibieron esa palabra, no recibieron lo que Pablo les estaba diciendo. Él estaba hablando acerca de un Dios vivo, y él les estaba diciendo, es necesario que de esas vanidades se conviertan al Dios vivo. Una de las cosas importantes es que él estaba hablando del evangelio. El evangelio es el medio que Dios está utilizando para alcanzar nuestros corazones, tu vida y mi vida. Y el evangelio para nosotros es Jesucristo vino en carne, nació de una mujer, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó, y Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero eso no quiere decir que Él no sienta lo que nosotros sentimos, que Él no vea lo que nosotros hacemos, que Él no entienda. Dios sabe y conoce tu corazón, lo de adentro y lo de afuera. Dios conoce todo. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender y saber que es la voluntad de Dios es que necesitamos permanecer en la palabra. La voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos en su palabra. Mire, Pablo, a pesar de que estaba pasando estas clases de tribulaciones, él estaba predicando la palabra. Y yo creo que es un tiempo para usted y para mí. Estamos acomodados, estamos en la casa, y yo creo que este es un tiempo especial para cada uno de nosotros, para que nosotros llevemos la palabra, para que nosotros hagamos llegar el mensaje del evangelio a otras personas, para que nosotros hagamos el esfuerzo de predicar la palabra, porque es un mandamiento de Dios para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nosotros debemos entender, y es que la voluntad de Dios es que nosotros prediquemos, que tú prediques, pero que tú prediques más con tu manera de vivir, con tus actitudes, con tu carácter y con las cosas, además de predicar el evangelio. El evangelio debe formar en nosotros a Cristo, y nosotros debemos menguar en muchas cosas necesitamos, pero una de las cosas preciosas es que el permanecer nosotros en la palabra es lo que nos va a llevar a nosotros a reconocer que en nosotros permanecer en esa palabra es hacer lo que Dios quiere, es conocer que la voluntad de Dios es esa, el que nosotros permanezcamos en la palabra. Ahora vamos a leer una cita que está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versos 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 2, donde dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis
cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aunque no pareciera, pero estas dos citas tienen grandes similitudes. La primera es que en una el cojo recibió la palabra y fue sanado. Los judíos vinieron y persuadieron a la multitud, y la multitud, en vez de haber aceptado las palabras de Pablo, rechazaron a Pablo, que terminaron apedreándolo. En cambio, en esta otra porción, en la de Tesalonicenses, nos está hablando de que ellos en medio de gran tribulación recibieron la palabra. Fueron perseverantes, y está hablando perseverantes en la fe, perseverantes en el amor, perseverantes o constantes en la esperanza, está diciendo allí. Entonces, cuando comparamos estas dos cosas, es importante nosotros saber que la palabra estaba siendo llevada por el mismo Pablo en ambas oportunidades. Simplemente que en una de ellas no se recibió la palabra. Sabían y le decían a Pablo que él era Mercurio porque era el que llevaba la palabra, pero no recibieron lo que Pablo dijo. En cambio, aquí en el libro de Tesalonicenses nos está diciendo antes que Pablo se acordaba sin cesar de las oraciones por ellos, porque sabían que habían recibido, porque la fe de ellos se estaba divulgando de tal manera que ellos no tenían nada que hablar de la palabra de Dios. O sea, ese es el mensaje, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros no solamente recibamos la palabra, sino que divulguemos esa palabra, que seamos testigos de la fe de Jesús en nuestros corazones para el bien y el cambio de aquellas personas a las cuales Dios está hablando. Una de las cosas es que en el libro de Tesalonicenses está diciendo que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. El cojo estaba en medio de una gran tribulación. Toda su vida había vivido atribulado, pero la gente de alrededor no era de la misma manera de pensar. Pero yo sé que ese cojo recibió la palabra. Pablo vio que él tenía fe y fue algo maravilloso. Debió haber sido algo maravilloso para la gente que estaba alrededor cuando Pablo le dice: levántate y sé sano. No sé cuáles fueron exactamente las palabras claves, pero él le dijo: levántate, y él se levantó. Yo me lo imagino a Pablo y la gente allí mirando, Pablo ministrando a este hombre, y aquellos que les llamó la atención lo que Pablo estaba diciendo, y viendo al cojo saltar y a pesar de eso no recibir la palabra. En el otro punto estamos viendo que toda la gente estaba atribulada y ellos recibieron la palabra. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros cojamos esa palabra y la hagamos
nuestra. La voluntad de Dios es que nosotros cojamos esa preciosa palabra y a través de ella cambiemos, transformemos nuestra vida, nuestra manera de ser y de pensar. Pero si seguimos en los pensamientos antiguos y seguimos en la manera de vivir antigua, si nos acomodamos en la forma de vivir, eso no va a ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mire, Jesús está a las puertas. Jesús viene por una iglesia. Es tiempo, este es tiempo para usted y para mí, de que nosotros prediquemos, donde quiera que vayamos, hablemos de la palabra, conversemos de la palabra. No hagamos siempre como decir entre nosotros, solo entre nosotros. No, es hora de que nosotros como iglesia nos levantemos. Mire, es hora de que nosotros trabajemos por esa palabra. Hay algo que nosotros tenemos que hacer y es hacer cambios en nuestras vidas. Por decir algo, este es un tiempo de servicio en el hogar. Este es un tiempo en el que usted puede estar, más tardecito ponemos el video o estoy acomodado, voy a servirme el desayuno y voy a comer y voy a ver el video. No se trata de eso. Se trata de que usted disponga su corazón a recibir estas palabras, con gozo. Esto que estamos diciendo aquí, de estas preciosas palabras, como dice acá, en medio de gran tribulación, dice aquí en el verso 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Maravilloso. ¿Qué era lo que estaba pasando el cojo? Una tribulación. ¿Cómo usted cree que terminó ese cojo después de estar pasando lo que estaba pasando? Terminó feliz, terminó contento, terminó dándole gracias a Dios, lleno de gozo, lleno de alegría, sabiendo que ahora iba a caminar como una persona normal, lo cual para él, ¿cuántas veces pudo haber pasado en su mente? Esto es imposible, no hay quien me sane, no sé cómo. ¿Cuántas cosas pudo pensar hasta el momento en que pudo ver Pablo que este hombre tenía fe? ¡Qué cosa tan maravillosa! Una de las cosas que dice aquí también en la palabra, dice en el verso número 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La pregunta es para nosotros: ¿se está extendiendo la fe que hay en ti? ¿Se está extendiendo la fe que hay en ti? Se está extendiendo, le estás hablando a la gente, le estás comunicando a la gente. Mire, cada vez que usted mire una persona en conversa y usted sienta el deseo de hablarle, no le dé temor. Pídale al Señor que le ayude, porque aunque lo rechacen o pase tribulación o se meta en circunstancias, usted no lo haga de mala manera. Que a usted y a mí nos quede la conciencia de que lo hicimos de la mejor manera. Que no fuimos a tratar de darle bibliazos, que no fuimos a tratar de darle golpes con la palabra, a decirle cosas con malas actitudes, porque realmente ¿quién va a querer un evangelio así? El evangelio primero tiene que trabajar en mí para que pueda trabajar en otros. El evangelio tiene que trabajar en mí. El evangelio tiene que trabajar en ti. Y si tú permites que el evangelio trabaje en ti, es porque estás guardando, estás aceptando la palabra, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros creamos en Jesús. Y si la voluntad de Dios es que nosotros creamos en Jesucristo, es que creamos en su palabra, que solamente a través de él encontramos una salvación. No a través, como estábamos leyendo en el libro de los Hechos, que ellos buscaban dioses en los astros, en yo no sé dónde más, pero ellos tenían mucha clase de dioses. Pero allí, a ellos que estaban haciendo un milagro, ya los estaban coronando de dioses.
Y Pablo mismo se tuvo que meter entre la multitud, rasgar sus vestidos y decirles, no, esto es lo que Dios, el Dios vivo, quiere que ustedes se conviertan de la idolatría, se conviertan de esta clase de vanidades al Dios vivo, al Dios vivo. Allí es donde Pablo quería llegar a las vidas para que ellos hicieran el cambio y la transformación. Y qué cosa tan maravillosa de tener un ejemplo. Pablo estaba predicando el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Hoy quiero yo decirle a usted que me está viendo, la distancia no es una barrera. La distancia, porque yo estoy aquí a través de este medio, la distancia no es una barrera. Mire, Dios hoy me está hablando en mi corazón. Dios hoy le está hablando a usted en su corazón. La distancia no es una barrera. No sé quién seas tú el que estás viendo este video. Posiblemente estás pasando una circunstancia difícil. Posiblemente estás pasando un momento de tribulación. Déjame decirte algo. Dios es la solución. Jesucristo es la solución. Hoy es el día, hoy es la oportunidad para ti. Si tú tienes fe, vas a salir de esa tribulación. Si tú estás pasando una circunstancia difícil, puedes salir de esa circunstancia difícil. Cualesquiera que sea, para Dios nada es imposible. Yo no sé qué Dios pueda hacer, porque Él es el que lo va a hacer. Yo no soy el que voy a hacer un milagro. Es Dios el que lo va a hacer. Pero usted necesita tener fe. Yo necesito declarar esta palabra porque sé que esta palabra tiene poder para levantar, para restaurar, para sanar, para traer salvación, para traer vida nueva. Es Dios el que lo va a hacer en tu vida y no sé quién seas tú el que estés escuchando estas palabras. Una de las cosas maravillosas que yo quiero ministrarle a usted que está allá, no sé dónde está, en qué país usted va a ver esta predicación. Pero más que una predicación, tome estas porciones bíblicas que hemos leído. Recuerde, ese cojo tenía fe para ser sanado. La pregunta es, ¿tienes tu fe para ser sanado? ¿Tienes tu fe para ser liberado? ¿Tienes tu fe para tomar una decisión, una elección? ¿Cuál va a ser tu elección? Mira, el libro de Tesalonicenses nos está diciendo que ellos tomaron una decisión, una elección y decidieron servir al Dios vivo y verdadero. Ellos decidieron servir, o sea, conocieron a ese Dios y decidieron servir a ese Dios maravilloso, ese Dios al que sirvo, ese Dios que se llama Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario por tu vida para darte una nueva vida. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros creamos, que tú creas en ese Dios vivo y verdadero. Esa es la voluntad de Dios, porque está escrito en su palabra que la voluntad del Padre, la voluntad del Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, es que tú tengas fe, que tú creas en Él. Y hoy quiero hacer una oración a través de este medio. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo te ruego por esas personas que están viendo este video. Señor, ruego, Señor, como orabas por Pedro, que no le faltara la fe. Oro, Padre, para que no falte la fe en sus vidas. Oro para que no falte la fe en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea una fe con la cual ellos puedan reconocer que estas palabras que estamos hablando aquí, Jesús vino a la tierra, Jesús nació de María, Jesús murió en una cruz del Calvario, Jesús fue crucificado, Jesús fue lacerado, murió para llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores, para que nosotros hoy aquí estuviéramos sanos, estuviéramos libres, estuviéramos salvos, estuviéramos prósperos. Es Dios el que hizo esto. Una de las cosas que me encanta a mí saber es cuando yo tomo la Santa Cena, que Jesús dijo, yo pongo mi vida. No es que vino alguien y le quiso matar. No, fue porque Él puso la vida.
Y él tenía el poder para ponerla y tenía el poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento había recibido de Dios. O sea que aunque las personas mataron a Jesús, eso no es lo que importa. Lo que importa es que Él vino y dio su vida en rescate por tu vida y por mi vida, para que nosotros tuviéramos una vida diferente. Mire, yo constantemente oro en mí, en mi mente, en mi corazón, y estoy diciéndome: Señor, en el nombre de Jesús yo soy sano, en el nombre de Jesús yo camino bien, en el nombre de Jesús. Mire, yo constantemente estoy diciendo esas cosas una y otra vez, porque sé que el enemigo trata de infundir en mí pensamientos, ideas, así como a usted se le llena la cabeza en un momento dado de una ira y empiezan los malos pensamientos. Es como permitir que esa semilla del enemigo empiece a engendrar en nosotros la ira y el enojo, que no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos amor los unos por los otros. Mire cómo podemos ver nosotros allí. Pablo, ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que este hombre fuera sano. La voluntad del diablo era que Pablo fuera apedreado y fuera callado. La voluntad de Dios fue que Pablo era el siervo de Dios que fue usado para levantar a ese ciego. La voluntad del diablo era que ellos apedrearan a Pablo para matarlo. La voluntad de Dios con los tesalonicenses era que ellos tomaran la palabra, la recibieran y supieran que su elección era servir al Dios vivo y verdadero. La elección de Pablo allí era saber que no había necesidad de que ellos predicaran, porque lo que ellos estaban haciendo era lo que se tenía que hacer, simplemente porque habían tomado una elección, habían decidido servir al Dios vivo y verdadero, como dice en el libro de Tesalonicenses. Una de las cosas preciosas es, digamos, en el libro de Juan capítulo 6 y verso 27, dice, Juan 6 y verso 27, dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vuelvo y lo repito, ¿ok? Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué era lo que había pasado? En el libro de Juan capítulo 1 y verso 1 dice que Dios había alimentado 5,000 personas. Y porque ellos habían visto esa señal, habían discernido que eso había sido un milagro, ahora querían venir y coger a Jesús y hacerlo rey. Y Jesús se apartó de ellos y se fue. Como ellos, cuando Jesús se apartó de ellos y se fue al monte y se fue a orar, al otro día estaban ellos buscando a Jesús a ver a dónde era que estaba. El caso es que vinieron a buscarlo a él. Y Jesús les estaba diciendo: ustedes me están buscando a mí, no por las señales, sino porque se comieron el pan. Y Jesús les estaba diciendo: trabajen, lo que tienen que hacer es trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar. Ahora, ¿cómo así que trabajen por la comida que Él nos va a dar? ¿Cómo así que trabajemos? Sí, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en nuestro ser. Tenemos que aprender a trabajar con esa palabra. Mire, ¿cómo trabajó Jesús con la palabra? Pues el diablo vino y lo tentó. Y Jesús sacó la palabra cuando él estaba siendo tentado. En su vida, igual sucede. En mi vida igual sucede. Cuando yo soy atraído y seducido, Él me va a traer molestias, enojos, dificultades, con el que sea.
Y yo voy a decidir si yo tengo la palabra, si yo estoy trabajando la palabra, si la palabra está trabajando en mi corazón, yo no voy a responder conforme a esas circunstancias, conforme a esas situaciones. Y si lo hago, pues entonces voy a discernir y tengo que empezar a trabajar, porque para mí eso va a ser pecado, encontrarme en contienda con mi hermano, con mi hermana o con cualquier persona que esté a mi alrededor. Según dice aquí la palabra, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y dice en el verso 35, allí mismo, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El que a mí viene, no tiene hambre. Y el que cree en mí, no tiene sed jamás. O sea, que hay una fuente que satisface nuestro ser interior de una manera que trae una revolución. Jesús decía, me encanta la cita que Jesús decía cuando le hablaba a la mujer samaritana y le decía a los discípulos allí, le decía, mi voluntad es que haga, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa era la comida, porque los discípulos le estaban diciendo, ¿será que alguien le trajo algo de comer que no quiere comer? Pero él decía, no, mi comida no es esa. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre Celestial y acabe su obra. ¿Cuál es tu comida? Mi comida preferida debe ser esta. Y debo aprender a poner esta comida por encima de la comida regular. Por encima de lo que yo voy a comer para alimentar este cuerpo. Debo de amar más esto. Eso quiere decir que si me toca ayunar, me va a tocar ayunar. Que si me toca sacar tiempo para irme a orar un rato, voy a sacar ese tiempo y voy a separar ese tiempo para estar verdaderamente a solas con Dios. Eso es lo que Dios está queriendo decirnos a nosotros. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar. El Hijo del Hombre es Jesús. Él nos va a dar las palabras de vida eterna, como le dijo a Pedro. ¿A dónde iremos? Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y nosotros somos los necesitados de esas palabras de vida eterna que van a trabajar en nuestro ser interior. Dice el verso, y esto lo relaciono con los versos que estábamos leyendo hace un momentico, en los versículos anteriores. Si Jesús está dando palabras de vida eterna, ¿cuál fue la palabra que Pablo tenía que el cojo necesitaba? ¿Cuál fue la palabra que en medio de las tribulaciones los tesalonicenses estaban recibiendo en medio de la tribulación? Estaban recibiendo esa palabra que viene de Dios, que es esta misma palabra, que es esta palabra que estás escuchando, que es esta palabra que puede hacer cambios y transformaciones en tu vida. Dice también la palabra allí mismo en el libro de Juan, en el verso 36, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. A mí me impactó eso. Jesús estaba diciendo, mire lo que Jesús les está diciendo, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Piensen. Jesús les hace la señal de la multiplicación de los panes. Jesús les está diciendo, trabajen por la comida, la cual el Hijo del Hombre les va a dar. Jesús les estaba dando la palabra, Jesús mismo les estaba dando la palabra. Vieron la señal, comieron de la señal y les estaba diciendo allí, aunque me habéis visto, no creéis. Como que se les sale a uno de la razón. ¿Cómo ellos podían estar allí, ver a Jesús, hacer las señales y no creer? ¿Será que esto mismo puede ser una dificultad para nosotros en el día de hoy?
Nosotros tenemos la palabra, la hemos visto, pero ¿la creemos? Podemos tenerla delante de nuestros ojos, podemos estar viéndola, leyéndola, pero ¿la creemos? Eso es lo más importante. El creer esa palabra. Mire, el creer la palabra implica todo nuestro corazón. El creer la palabra, como dice Jesús, como dice Jesús cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento de todos. Jesús dice, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás la palabra de esa manera. Amarás la palabra de esa manera, más que tu vida misma, más que la comida, más que el alimento, más que cualquier otra cosa. Nosotros necesitamos amar esta palabra. Amar más la palabra que el problema que nos enreda. Amar más la palabra que la actitud que nos quiere envolver dentro de nosotros cuando estamos molestos o enojados. Amar más la palabra para vivir en humildad, en mansedumbre, en paciencia, para desarrollar aquellas virtudes que Dios quiere que nosotros llevemos, que nosotros tengamos. Ahora, Jesús estaba diciéndoles: me habéis visto y no creéis. Aquí lo importante es, ¿qué pasa con tu vida? ¿Habéis visto? ¿Creéis? Si ese creer debe formar cambios. Mire, hay una de las cosas que yo miro en este mundo, y es que cuando uno se reúne a hacer los planes, las cosas de Dios, el diablo tiene esa habilidad de meterse en medio y traer disputas, contiendas, iras, enojos, aún en medio de aquellos hermanos que amamos la palabra. Si nosotros no estamos atentos, no estamos pilas y estamos permitiendo, como dijo Jesús, trabajen por la comida que a vida eterna, si no estamos trabajando por esta comida, hermano, el enemigo puede hacer las cosas, o puedo yo ignorar las cosas que él puede estar haciendo en mi propia vida. Yo las puedo ignorar. Y recuerde, Jesús viene y nosotros necesitamos ser hallados no haciendo nuestra propia justicia, sino haciendo la justicia que es de Dios. No podemos ser hallados nosotros haciendo nuestra justicia. Esto es lo que voy a decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a determinar. Estoy molesto por esto y esto es lo que voy a... No, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Otra de las cosas que puedo decirle aquí seguidamente, dice, porque he descendido del cielo, el verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo aquel que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve otra vez. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo aquel que toma ese alimento, que come ese alimento, que toma esa bebida, todo aquel que hace esto y cree en Él, Él dice, y yo le voy a resucitar en el día postrero. O sea, en medio de toda esta situación del COVID-19 y de lo que están pasando las naciones, hay cosas que vienen, digamos, en Colombia teníamos la habilidad de decir lo que se hace debajo de la mesa, lo que se hace a escondidas, lo que se hace en oculto. Hay muchas cosas que se están haciendo en oculto, cosas satánicas, poderes satánicos están haciendo cosas porque es tiempo de que cada uno de nosotros nos levantemos y
manifestemos esa fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice, mire, vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, donde dice, Primera de Juan, capítulo 2, dice, verso 14, miren lo que dice acá, dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo que sigue es lo que quería enfocarme, dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al diablo. Habéis vencido al que los tienta. Habéis vencido. Él les está diciendo, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece. Cuando la palabra de Dios permanece, no puede haber en mí odio. Debe haber en mí amor. No puede haber en mí contiendas, peleas, pleitos, iras. Debe haber en mí paz. Debe haber en mí amor por el prójimo. Es lo que debe haber en mí. Dice la palabra, no améis el mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, hermano, este es un tiempo para pensar y para meditar. Veo la palabra, la vemos, pero la creemos. Vemos la palabra, pero estamos creyendo esa palabra. Estamos permitiendo que esa palabra moldee nuestro carácter. O esto que está diciendo aquí, las cosas del mundo, están manejando nuestro carácter, nuestras emociones, los afanes de la vida, las necesidades, el querer más, el querer estar haciendo aquí, allí, allí. Mira, hermano, definitivamente el mundo va a pasar y sus deseos. Pero el que no pasa es el que hace la voluntad del Padre. Este tiempo es un tiempo que nosotros en nuestros hogares estemos llamando a aquellos que no conocen y diciéndoles, oyéndolos a visitar. Es tiempo de que la iglesia es como si hubiera vuelto a empezar. Yo le decía y oraba, Señor, yo quiero un nuevo plan. Yo quiero un nuevo plan. Yo no quiero, como decir, seguir en ese plan de llevar una prédica. No, yo quiero el nuevo plan. ¿Y sabe cuál es el nuevo plan? Volver a la iglesia del principio. Volver a la iglesia que se reunía en las casas, que se reunían, cantaban, alababan, adoraban y glorificaban a Dios. Yo le hago una pregunta. Si no es por internet, ¿puede usted cantarle una alabanza a Dios? Si no es porque tenga usted internet, usted no se puede poner allí y decirle al Señor, hoy voy a cantar. Hoy voy a alabarte, hoy voy a adorarte, hoy voy a darte gracias. Mire, cada uno de nosotros tenemos el tiempo, cada vez que nos abrimos nuestros ojos. Yo tenía una costumbre al principio hace mucho tiempo y a veces me va y me viene a veces lo hago y a veces no lo hago. Y es que cuando me despierto, muchas veces lo primero que hago al bajar de la cama es arrodillarme y decirle a Dios, gracias. Eso me encanta cuando lo hago. Pero a veces no lo hago, soy sincero, a veces no lo hago. Pero una de las cosas que es como si me fuera a trabajar sin desayunar cuando me voy sin orar. Bueno, yo no me voy sin orar o sin leer algo de la palabra. Pero cuando eso sucede, yo siento el desfase, yo siento el cambio. Nosotros debemos formar muy buenos hábitos. Y uno de los hábitos de nosotros es, como dice la palabra, mantenernos en oración en todo tiempo, en el trabajo, allí. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto.
coge nuestras mentes. Mire cómo dice de estos jóvenes: ustedes son fuertes y han vencido al maligno. Él les estaba diciendo, ¿por qué? Porque permanecen en la palabra, porque se mantienen en la palabra. Por eso es que ustedes pueden hacer eso. Una de las cosas que dice en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que la santificación sea aquí dentro de nuestro corazón, en nuestras vidas. Que no sea lo aparente, porque lo aparente, mire, yo me puedo vestir hoy con corbata, pero mañana me puedo vestir con traje y estar haciendo las cosas que son incorrectas delante de Dios, y Dios no quiere eso. Dios quiere que yo sea honesto, porque Él lo sabe. Mire, Dios sabe las palabras que usted va a hablar antes que usted las hable. Y cada vez que usted se equivoca, y cada vez que usted erró, cada vez que usted dijo, mire, Dios está esperando allí que usted le diga: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Pero no solamente que usted le diga: Señor, perdóname, sino que usted le diga: Señor, ayúdame. Necesito tu ayuda para no volver a hacer esto. Necesito tu ayuda para no llenarme de cólera, de ira, de malas palabras, de malos sentimientos, de malos deseos, de malas pasiones, de avaricia, de adulterios, de fornicaciones, de idolatría, de tantas cosas. Nosotros estamos aquí para servir al Dios vivo, el Dios que me da la vida, el Dios que me permite aquí moverme, brincar, correr, saltar. Hoy estaba orando allá en mi casa, debajo de los árboles, y en el sol, y el viento pasaba, y yo decía: bueno, estos árboles se están moviendo demasiado, y empezaba a orar: Señor, que se calme este viento, y se calmaba por un rato, y volvía yo y empezaba, y me centraba en la palabra, y al rato, otra vez volvía el viento, y volvía y oraba, hermano, y se calmaba otra vez el viento, y volvía y me metía en la palabra. Es algo maravilloso. Nosotros servimos un Dios vivo. Por eso le estoy diciendo a usted, hermano y hermana, mire, usted allí donde está, si usted sabe que de alguna manera ha hecho las cosas incorrectas, hoy es el tiempo más maravilloso de su vida. Hoy es el tiempo, por la elección, por la decisión, por el cambio que usted puede tomar a través de creerle a Jesús, a través de creer a aquel que murió en la cruz del Calvario por mí y por ti. Aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida, para que nosotros pudiéramos tener una fe. Yo no tengo fe en las cosas muertas. Yo tengo fe en un Dios vivo y verdadero. Yo tengo fe en un Dios que resucitó, que no se quedó en la tumba. Yo tengo fe en ese Dios que dijo que Él me va a dar vida y que Él me va a resucitar en el día postrero. Y para terminar, le voy a pedir, si lo invito a que miremos en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, y versos del 3 al 9, donde dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ok, si Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿es lógico que nosotros sigamos pecando? No es lógico. Si estamos pecando, si estamos haciendo cosas incorrectas, es tiempo de arrepentirnos, de cambiar, de empezar a vencer al maligno, como lo estábamos leyendo hace un momentico. Es tiempo de vencer al maligno cuando nos tienta, cuando nos atrae, cuando nos seduce. Es tiempo de nosotros percibir las artimañas del enemigo antes que esas artimañas llenen nuestro corazón. Sigue diciendo: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versos 23 y 24. Termino ahí, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro de ti? A veces ignoramos examinar cómo está el Espíritu Santo dentro de mí. No podemos pasar por alto la relación más importante que tenemos en este mundo, en este tiempo y ahora, que es la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo allí. El Espíritu Santo está contigo. Dios te bendiga.